El tiempo parece haberse calmado en Galicia, ahora toca que llegue el frío, pero los vecinos de Padrón han tenido que vérselas en las últimas horas con la crecida del río Sar. Las calles se convirtieron literalmente en ríos a su paso por Lamas. A algunos vecinos no les dio tiempo a proteger sus viviendas de la crecida y eso que hacen guardias. El resultado, daños incalculables, y no es la primera vez en los últimos días, ni en los últimos años. Aquí esta imagen es algo habitual con la llegada de las lluvias. Las lluvias de la pasada noche han vuelto a dejar el río Sar totalmente desbordado y la localidad de Lamas de nuevo inundada. Los vecinos han visto cómo literalmente el río se metía en sus casas. Es la segunda vez en menos de una semana. Colleunos dormindo e non nos deu tempo a nada, Non podemos tapiar as portas, non podemos levantar os muebles, non podemos sacar o coche. Como veña un inverno dos de antes, destes de 4 ou 5 meses de chuvia, están a seguir afogados, pero bueno, a ver si alguien falla algo. Con el agua se las están teniendo que ver también la policía de Pontevedra y Vilagarcía, pero para que no les llegue a su propio cuerpo. Aunque parezca increíble, así está el material con el que patrullan: ropa rota y calzado roto. Los agentes han solicitado el recambio de estas prendas, pero su espera suma ya meses. Algunos no tienen ni siquiera un jersey en condiciones para trabajar en pleno enero. Enseguida les contamos con detalle qué está sucediendo. Es uno de los grandes males de los ecosistemas a nivel planetario, los kilos y kilos de ejemplares que los pesqueros tiran cada día al mar. Los descartes de la pesca ascienden, según la FAO, a 7 millones de toneladas al año. La política europea comunitaria está poniendo cota a un plan a 5 años a este mal y la ciencia le intenta poner también soluciones. Hoy, investigadores gallegos nos cuentan cómo aprovechar ese pescado que nunca llega al mercado. Les contamos cómo se puede aprovechar y les mostramos algún ejemplo que intenta abrirse paso ya en el comercio. Tomen nota porque el próximo manjar tiene ya nombre, es langostilla. Tiene una parte importante de cabeza, la parte que se aprovecha pues es relativamente pequeña. Su composición y su sabor pues eran bastante prometedores, pues como tomar cigala o incluso langosta. El día nos trae también novedades relacionadas con Angrois en los tribunales. Lucía Vidal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas tardes. Sí, el juez deja el cierre del caso Albia en manos de la Audiencia Provincial de A Coruña. El instructor Andrés Lagolouro rechaza los 11 recursos presentados contra la decisión que el pasado 6 de octubre puso punto y final a la investigación del accidente, señalando al maquinista como único imputado por 80 homicidios por imprudencia grave. Recursos que presentaron, entre otros, las principales asociaciones de víctimas y la defensa del conductor del convoy. No se admitirán más pruebas para esclarecer aspectos como la desconexión del sistema RTMS o el sobrepeso del tren. Estuvo casi un año en la cárcel por un delito que nunca cometió. Dice que le rompieron la vida, que jamás podrá olvidar lo que le hicieron. José Eligio Otero, un joven vecino de Bueu, ha quedado libre tras pasar 8 meses en prisión por una presunta violación cometida en Navarra, a pesar de que en su vida estuvo allí. La prueba incriminatoria, unos supuestos restos de ADN del agresor hallados en el colchón de la víctima. El contraanálisis que pidió el abogado de José descubrió el error. Habían etiquetado mal los frascos. En realidad, ese ADN pertenecía al marido de la mujer agredida. Ahora el Estado tendrá que indemnizar al afectado con 70.000 euros. A mí me quitaron un cacho de mi vida, un puesto de trabajo y me hundieron el corazón. Tengo miedo a que me pase otra vez eso. Y 4 años y medio de cárcel es lo que pide la Fiscalía para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas Black y una multa de 2,5 millones de euros. Anticorrupción solicita además para Miguel Blesa, expresidente como Rato de Caja Madrid, 6 años de prisión y 9 millones de indemnización.
2 años de cárcel para el que fuera director general financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcó, los mismos que para el ex jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno. En su escrito de acusación, la Fiscalía señala a otros 64 usuarios de las tarjetas opacas por un supuesto delito continuado de apropiación indebida. Lágrimas de auténtica desesperación las que hoy hemos visto en el concello de A Coruña, donde permanecen encerrados por tercer día consecutivo los marineros del Cerco, pendientes de la reunión que esta tarde se celebraba en Madrid. De la capital no ha salido la solución a su problema, un sistema de reparto de cuotas que consideran injusto. Hoy hemos conocido las historias personales que se encuentran detrás de esas reivindicaciones. ¡Qué triste querer trabajar! Es solo querer trabajar, no queremos subvenciones, no pedimos cartas, pero por favor, suplico que nos deis de trabajar. Con que nos dan de cuota no podemos sobrevivir. Nosotros para comprar el barco hemos avalado el piso, el banco nos va a llevar todo. No sé qué es lo que pretenden, pero desde luego el juego es hundir la flota. Mañana viernes, 4:30 de la tarde, la muralla de Lugo cambiará radicalmente de imagen. Los ganaderos retiran los tractores. Lo decidieron anoche por mayoría, aunque no todos están de acuerdo en irse para casa. La subdelegación del Gobierno les obligaba a partir de mañana a ocupar tan solo un carril para no entorpecer el tráfico y la actividad de comercio y hostelería que se habían quejado en varias ocasiones. La lucha sigue, dicen, aunque lejos del lugar que han venido ocupando desde el 10 de diciembre. Esta mañana un hombre fallecía atropellado en el concello coruñés de Bergondo. Los hechos ocurrían a las 8:30 en la carretera nacional sexta a la altura de la parroquia de Cortiñán, sentido Madrid. Quiso cruzar la vía en un tramo con mediana para ir a comprar el periódico y fue arrollado por un turismo. La víctima, de unos 70 años de edad, era vecino de la zona, como el piloto del coche que se lo llevó por delante. Son, según la FAO, esa porción de materia orgánica de la captura que es desaprovechada o vertida al mar. Y es también uno de los mayores problemas para la pesca, tanto desde el punto de vista medioambiental como sociológico. Son los descartes, que además de todo esto representan una pérdida de recursos marinos de gran valor y contribuye al agotamiento de las poblaciones marinas. La pesca genera a nivel mundial 154 millones de toneladas anuales en capturas. De esos 154, cerca de 7 millones de toneladas son descartes. Desde hace un año ese pescado ya no se puede tirar por la borda. La política pesquera comunitaria obliga a que esos descartes, el pescado que no se vende, se embarque y se lleve a puerto. Un plan progresivo que se va a extender hasta 2020. Pero ¿por qué se ha tomado esta medida? Hoy responde a nuestras dudas una de las voces más autorizadas del sector a nivel continental. Las capturas no deseadas, es decir, los descartes, hasta ahora se arrojaban al mar, bien porque no alcanzaban la talla deseada o porque los marineros no tenían cuota suficiente o una embarcación preparada para conservarlas hasta el puerto. Pero la reforma de la política pesquera prohíbe esta práctica y obliga a todas las embarcaciones a ese desembarco de los descartes. El director de la Agencia Europea de Control de la Pesca, Pascal Sabouret, muy buenas, gracias por atendernos. Queríamos preguntarle si esta nueva normativa se debe a una cuestión económica o ecológica. Es sobre todo una cuestión ecológica, porque es claro que lo que tratamos de lograr, de alcanzar, es la sostenibilidad, y esta medida permitirá de conocer un poco mejor lo que es el esfuerzo de pesca del sector extractivo. De todas maneras, hay cierta incertidumbre en la flota gallega de si están preparados en Galicia para asumir esta nueva obligación del desembarco. Creo que de manera general el sector de la pesca, el sector pesquero, se involucró mucho en preparar esta medida que ya se impuso el año pasado. Es decir, que las capturas de especies pelágicas en las aguas occidentales
y algunas otras especies del mar Báltico ya tienen que cumplir con esta obligación de desembarque. Creo que España está muy preparada y que Galicia está muy preparada también. Y con la red de puertos que hay en Galicia, creo que es una oportunidad. En Galicia hay algunas iniciativas para alcanzar esta meta. Por ejemplo, puedo dar algunas citaciones de organismos profesionales o científicos que trabajan en este ámbito con el sector. ¿Cómo se ejerce el control en alta mar de que esta normativa de desembarco se cumple? Nosotros trabajamos a nivel global y trabajamos sobre todo sobre un análisis del riesgo, es decir, cuál es la capacidad o el riesgo de un caladero o un métier, para utilizar una palabra científica. Y después, ¿cuál sería el nivel de control sobre este caladero o este tipo de métier? Los expertos comentan que esta nueva normativa del desembarco puede suponer un problema, pero también una oportunidad. Puede dar, al final de todo, un informe mucho más eficaz sobre la capacidad de pesca y el nivel de pesca que puede otorgarse. Es una oportunidad también porque una parte de lo que se descartaba ahora estará en un flujo económico y supongo que podrá proporcionar un dineral un poco más importante al sector pesquero. Agradezco mucho su valoración sobre este asunto y solo recordar que al año en Europa se descartan 1,7 millones de toneladas de pescado y que según la FAO, como uso alimentario, podría dar de comer a 180 millones de personas. En este panorama, la ciencia se pone una vez más a favor de las necesidades de la sociedad y en este caso del sector primario. El CSIC lidera en Galicia un proyecto que busca aportar soluciones a este gran problema, el de los descartes. Lo está capitaneando Vigo y tiene como objetivo demostrar que puede existir un escenario de pesca sostenible. El proyecto se llama Life ISIS y su coordinador es Ricardo Pérez. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ricardo, ¿podemos explicar de forma fácil por qué los descartes producen un gran daño ecológico? Bueno, fundamentalmente los descartes es una fracción de la captura que realizan los barcos y que por alguna razón se devuelve al mar, generalmente muerto. Entonces, bueno, no deja de ser una parte importante de biomasa que sería aprovechable, digamos, para consumo humano o para otros usos, y que a día de hoy se devuelve al mar y no se utiliza para nada, ¿no? Galicia, claro, en todo esto es muy importante porque tiene un sector pesquero muy amplio. Efectivamente, Galicia tiene unas flotas muy importantes que capturan, además de las costas europeas, en otras zonas del mundo, y el volumen de desembarcos, de descargas de pesca que realizan, pues es muy importante, sí. Es importante a nivel ecológico, pero también socioeconómico. ¿Por qué, Ricardo? Bueno, vamos a ver, el tema de la implementación de la política de reducción o eliminación de descartes es un tema complejo, digamos. Las razones por las cuales se descartaban hasta a día de hoy y en los próximos años se va a reducir esta práctica son variadas ahí desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, digamos que hay algunas características en cuanto a las capturas, que por ejemplo algún barco en un momento determinado está capturando rape y no lo puede traer a bordo porque en ese momento no tiene cuota, o porque se le agotó, o porque ese barco no dispone de cuota, ¿no? Entonces, bueno, digamos que con esta nueva normativa toda ese pescado, esa biomasa va a tener que ser traída a tierra. También es verdad que, por ejemplo, desde el punto de vista legal, una parte de esos descartes son aquellos individuos que no cumplen con la talla mínima legal, ¿no? Imaginemos una merluza que está por debajo de la talla mínima, pues imaginemos de 10-15 centímetros. Eso, a día de hoy, hay que devolverlo al mar. Bueno, con la nueva normativa hay que traerlo a bordo y no se puede comercializar a través de la lonja, no puede ir destinado a consumo humano. ¿Qué ocurre? Que esa fracción va a tener que venir en el barco y va a ocupar un lugar que a día de hoy estaba ocupando una mercancía que sí tenía una venta. Entonces, bueno, va a tener unas implicaciones importantes desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, un barco va a tener que traer la bodega, imaginemos, llena, pero no va a poder pasar todo por la lonja, con lo cual le va a suponer unos costes adicionales.
Ricardo, antes de entrar en profundidad en lo que es el proyecto que tú lideras, igual a ti te parece muy simple esta pregunta, pero ¿por qué los descartes no se pueden consumir, no pueden ir a las lonjas, a los mercados? Bueno, vamos a ver, como decía antes, hay distintas fracciones dentro de lo que a día de hoy llamamos descartes, ¿no? Incluye toda una parte de la captura que son capturas no deseadas. Vamos a ver, fundamentalmente aquellas que por razones legales, aquella fracción que por razones legales no se puede devolver al mar muerto, me estoy refiriendo a aquellas especies de las cuales se tiene cuota, pero los individuos que se capturan son menores de la talla legal, en la normativa dice que no puede ser destinado a consumo humano. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues para evitar, digamos, prácticas que profundizaran en la captura de estos individuos alevines o juveniles, ¿no? Es decir, para potenciar que las artes sean más selectivas y que se vaya a aquellos lugares donde los ejemplares que se van a capturar sean maduros y favorecer, digamos, la reproducción de las especies, ¿no? Ricardo, espéranos un momento porque vamos a hacer un repaso que seguro que a ti te suena muchísimo. Vamos a incorporar nuevos argumentos, porque ¿cuántas veces la historia ha dado la razón a esas especies en su momento denostadas y ahora apreciadas hasta el punto de haberse convertido en un auténtico manjar? Entre ellas, muchas del mar, precisamente. Cuéntanos, Lucía. Sí, han pasado de tirarse por la borda directamente a ser auténticos productos delicatessen. Exquisiteces hoy que antes no lo eran, o más bien, aun sabiendo igual de bien, no eran igual de valoradas. Uno de los ejemplos más significativos que hemos encontrado es el de la langosta. Sitúense en la Inglaterra de la época victoriana, siglo XIX, había tantas langostas en las costas británicas que estas eran servidas como alimento a presos y a huérfanos. También se usaban trituradas para abono. Los criados acordaban por escrito que no comerían langosta más de 2 veces por semana. Imagínense hoy el precio que lleva en el mercado. En fechas navideñas, hasta 145 euros por kilo hay que desembolsarse. Es uno de los mariscos más caros. Lo mismo o parecido sucedía con las ostras o el caviar. En Nueva York, el codiciado fruto del esturión se servía como tentempié en los bares. Vamos, como ahora en el mejor de los casos nos dan unas aceitunas o unos frutos secos. Como el producto era salado, lo que buscaban era que la gente bebiese más cerveza, consumiese más. Y en un recetario norteamericano de la época, 1853, se menciona que para mejorar el sabor de una sopa hay que incorporar 100 ostras a la olla. Desde luego no sería una de esas sopas modestas que hoy nos tomamos cuando tenemos un catarro. Otro producto del mar un poco más económico que los anteriores, pero ni de lejos el más barato de la pescadería del barrio, el rapeo y pescado noble que se sirve en celebraciones y ocasiones especiales. Va desde los 18 a los 30 y pico euros el kilo. Durante años los marineros lo devolvían a su medio de vida porque no se consumía. Hace poco más de un siglo, la angula formaba parte del menú de cerdos y gallinas. En el sur de Francia era costumbre alimentar con ella a los animales domésticos. En España se comía para matar el hambre. Luego, como todos sabrán, pasó a convertirse en un bocado exquisito, durante un tiempo más caro que el besugo, precio por las nubes, que se mantiene fundamentalmente por su escasez. Es algo exclusivo, pueden llegar a pagarse, como acaban de ver en esas imágenes, hasta 1.000 euros cada kilo de estas escurridizas criaturas. ¿Y qué me dicen del pulpo y elemento identitario de nuestra cultura gastronómica y por extensión de la cultura gallega? No hace mucho los pescadores lo dejaban tirado en la arena de la playa, no interesaba comercialmente y desde luego su aspecto no invitaba ni invita a comerlo. A feira, a la mugardesa, en carpaccio y hasta crudo, como lo oyen, aunque aquí somos más tradicionales. Al otro lado del Atlántico lo sirven vivo y coleando, lo cortan incluso delante del cliente, para atrevidos, eso sí. Antes comentábamos lo de la tapa de caviar en Nueva York. Bueno, aquí en Galicia antes era normal que le sirviesen a uno berberechos gratis. Ahora solo lo hace algún establecimiento de forma puntual. Pero es que percebes, sí, percebes y mejillones ya no es que tuviesen salida de esta forma, es que se daban de comer a los animales. Por cierto, ¿sabían ustedes que el santo y seña de Orroncudo, el percebe, era parte de la dieta de los hombres del Paleolítico? Ya entonces ellos sabían apreciarlos. Hoy, como ha pasado con otras especies, el percebe es un producto de lujo por su escasez y por la dificultad que supone capturarlo.
Universo algas, esas que se nos enredaban en los pies cuando nos bañábamos en la playa y que algunos particularmente odiábamos. Ahora se comen, son las llamadas verduras del mar. En España se utilizaron en la agricultura, pero nunca se les había dado un uso gastronómico. La moda de la cocina oriental las ha convertido en un bocado nutritivo y sano para nuestra dieta. Conservadas en sal, deshidratadas o en lata, las reclaman cocineros con estrellas Michelin para darles un toque especial a sus platos. Que si nori, que si wakame, que si espagueti de mar, agar-agar o kombu, lechuga de mar, la familia es infinita y sus posibilidades parece que también. Las anémonas, por raro que parezca, también se han hecho un hueco en el mercado, aunque su incursión es lenta. Producto abundante en la Ría de Arousa, todavía tiene poca demanda. Sí se consume en Levante. Lo mismo ocurre con el pepino de mar, también llamado carallo de mar, o con la oreja de mar. Algunas recomendaciones culinarias, por si quieren probar: la anémona perfecta frita en pan rallado en tempura, la oreja en empanada, como relleno o con una sopa de algas, y el reló, hermano feo, dicen, de la almeja y el berberecho, con ceviche. Las cofradías gallegas trabajan para dar un impulso a estas especies. Quién sabe si algún día correrán la misma suerte que las algas, los percebes o el pulpo. Al final es la demostración de que todo avanza y que los tiempos cambian. Ricardo, en este proyecto Life ISIS aprovecháis de cierto modo, de un modo muy concreto, los descartes, sobre todo para desarrollar otros productos. ¿Cómo lo hacéis? Vamos a ver, como decía antes, tenemos que separar distintas fracciones de lo que llamamos descartes. Hay una parte que no está sujeta a la reglamentación, que es aquellas especies que no están sujetas al sistema de tax y cuotas. ¿Por qué razón? Pues porque digamos que las poblaciones a día de hoy son suficientemente abundantes, pero no son apreciados por los consumidores en general. Por lo tanto, no se está ejerciendo un esfuerzo de pesca sobre ellos. Esa fracción, esas especies, nosotros de alguna manera lo que estamos tratando de buscarle es una utilización desde el punto de vista culinario, bien como, digamos, individuos enteros, o para su utilización en sopas, fumets, o reestructurados, o incluso para surimi, ¿no? Eso, digamos, que son nuevas especies que a día de hoy no estamos acostumbrados, ¿no? Algunas de ellas, por citar, pues una que es el ochavo o el carnavalito, que digamos tiene bastante espina y un tamaño más o menos pequeño, y un pequeño crustáceo que es munida, o la langostilla, ¿no? Que hemos visto que tiene una aptitud interesante desde el punto de vista gastronómico. Pero con las otras especies que comentábamos antes, que están sujetas al sistema de tax y cuotas y que no tienen los individuos talla suficiente, no pueden ir destinadas, como decía antes, a la lonja o al consumo humano, y ahí es donde estamos tratando de buscar otro tipo de usos, ¿no? Para la obtención fundamentalmente de distintos compuestos útiles en distintos sectores. Ricardo, acabas de mencionar la palabra clave, que es langostilla, porque a los tesoros marisqueros de nuestras costas se puede unir próximamente esta especie que hasta el momento formaba parte precisamente de estos descartes. Es un crustáceo que el CSIC lleva estudiando varios años. Un primer estudio en 2011 demostró sus prometedoras posibilidades culinarias, pero había que buscar una fórmula para alargar su vida útil. Pues que sepan que una vez más los científicos, compañeros de Ricardo del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, han dado con la clave. La langosta en miniatura pesa unos 10 gramos, mide unos 10 centímetros y abunda en los bancos del Gran Sol y en los litorales Cantábrico y Atlántico. Nada más salir de las rías se puede conseguir. Pero cuando se colaba en el aparejo regresaba por la borda a su hábitat. Que ocupa sitio, tiene una parte importante de cabeza, la parte que se aprovecha pues es relativamente pequeña. Pero los armadores de Vigo quisieron darle una oportunidad, así que hace 5 años los científicos del CSIC comenzaron una investigación financiada por la Xunta para valorar sus posibilidades comerciales. Su composición y su sabor pues eran bastante prometedores. De hecho, el estudio se completó con un recetario con la langostilla como ingrediente estrella. Empanada, revuelto de grelos, en paella, montaditos, a la marinera. El resultado fue bastante
bastante sabroso. Sí, sí, sí. Es como tomar cigala o incluso langosta. Vamos, tiene un sabor típico de crustáceo. Pero la hermana pequeña tenía que pasar otra prueba de fuego. De que la especie pues, se conservara en las condiciones, pues, por lo menos en las condiciones estándares. Y ahí entró el equipo del profesor Olburg, que tras 2 años de estudio dio con la fórmula: un baño previo de 10 minutos en una solución acuosa antimelanósica. El tiempo de vida útil se incrementaba al pasar de 6 a 10 días en la conservación en hielo y al pasar de 6 a 10 meses en la conservación en congelación. De momento no ha dado el paso al mercado, pero la industria ya la tiene a su disposición. Crear nuevos hábitos en el consumidor tiene que ir a base de publicidad y que lo añadan a su lista de productos. Y quién sabe si esta canterana del mar triunfará en las grandes ligas del universo gastronómico. Pues el camarón, los percebes, ¿no? Que hasta hace 40, 50 años, poco menos que se daban a comer a los animales. Sin embargo, hoy, pues... Y esto, pues podría adquirir todavía más importancia. Así que no la descarten para sus futuros banquetes. Productos, ya ven que podrían llegar, esperemos que muy pronto al mercado, pero Ricardo, en este trabajo que estáis desarrollando también planteáis opciones para los buques pesqueros cuando están precisamente capturando ese pescado. ¿Podríamos llegar a un escenario en que cada pesquero podría seleccionar la zona donde pescar las especies para las que tiene cota y no tanto pescado que después tiene que ser descartado? Sí, efectivamente, una parte importante del proyecto consiste en capacitar, digamos, a los barcos para poder cuantificar toda la captura que realizan. Esto es algo diferencial con respecto a la anterior reglamentación, que se basaba la evaluación y después el reparto de las cuotas en las cantidades de pescado que se descargaban en tierra. A partir de este nuevo reglamento de la política común pesquera se va a basar en los datos de la captura realizada a bordo de los barcos, y para ello es necesario saber qué es lo que realmente se sube a bordo, se mantenga o no dentro de su bodega. Entonces, bueno, lo que tenemos planteado es el desarrollo de un sistema de visión artificial para, en el parque de pesca, tratar de que este instrumento, digamos, electrónico sea capaz de identificar las especies, analizar su tamaño y su peso y, por lo tanto, almacenar todos los datos de la captura. De alguna manera, esto más o menos en tiempo real, se manda esa información a tierra y en un geoportal, es decir, en lo que sería un mapa, estaría a disposición de los armadores o de los patrones para ir a aquellas zonas donde estén apareciendo menor proporción de descartes y, por lo tanto, evitar la captura, pues bien de juveniles o de especies que no sean de su interés, ¿no? Eso es una parte importante desde el punto de vista biológico y de modificación en lo que sería el hábito de la pesca, ¿no? Ricardo, esa medida que se tomaba a nivel comunitario de terminar radicalmente con los descartes se hará en un periodo de 5 años. Nos plantea el principio de un escenario de pesca sostenible. ¿Es una buena medida? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de la ciencia? Sí, en principio es una medida acertada desde el punto de vista biológico y ambiental, evidentemente. Porque, como decía antes, de alguna manera se va a tener los datos reales de lo que se está capturando, no de lo que se trae a puerto, sino de lo que se está capturando, y por lo tanto las evaluaciones del estado de las poblaciones de esos peces va a ser mucho más real, ¿no? Y por lo tanto se puede alcanzar, digamos, ese rendimiento máximo sostenible, que es a lo que aspira esta nueva reglamentación, que es tener las poblaciones de las especies pesqueras en la situación idónea para capturar lo máximo posible sin que sufra esa población, ¿no? Entonces nos parece, digamos, acertado. El problema es que efectivamente hay que ir implementándolo gradualmente, pues porque es un cambio importante, digamos, en la forma de trabajar, ¿no?, del sector pesquero. Ricardo Pérez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Más que Contar. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. No sabemos nosotros si en un futuro tendrá valor comercial o no, pero nadie antes había documentado su presencia en la ría de Arousa. El grupo de estudio do medio mariño se ha encontrado en la zona conocida como el Bajo de Orrape con una nueva especie, una babosa marina. Se trata de la limacia ibérica,
un gasterópodo de unos 14 milímetros de largo que, a falta de concha que lo proteja, ha desarrollado estos vivos colores en la parte superior para lanzar un aviso a sus depredadores. Los miembros de esta asociación de buzos de Ribeira, interesados en catalogar el fondo de las rías, descubrieron esta nueva especie a 32 metros de profundidad en la bocana de la ría de Arousa. Fue hace 3 años, pero ahora el descubrimiento se hace oficial tras la publicación en una revista científica francesa. Todo después de que este ejemplar de babosa viajase al Museo de Ciencias Naturales de París en un bote de alcohol. Allí, un gallego se encargó de la disección y análisis de este animal. Ya ven, fascinante el mundo del mar. Enseguida volvemos un poco más a la tierra, en nada.